en Start Speaking English este 2022. Inscríbete hoy en openenglish.com. Bueno, recibimos en RPP a la abogada Gloria Cano. La conocemos desde hace mucho tiempo por su largo trabajo en beneficio de víctimas de la violación de los derechos humanos, particularmente, me parece, desde APRODE, la Asociación Pro Derechos Humanos del Perú, una de las más antiguas asociaciones dedicadas a este tema. Y por esa razón, Gloria Cano participó como una abogada de las víctimas en el proceso que llevó a la condena de Alberto Fujimori el año 9 a 25 años de cárcel. Señora Cano, muy buenas noches. Muy buenas noches. Cuéntenos, por favor, cuál es su reacción, cómo explicaría usted a las personas que no son versadas en derecho su reacción ante el anuncio de la decisión tomada por el Tribunal Constitucional. Bueno, la verdad que con sorpresa, pero también con mucha indignación. ¿Sorpresa de verdad? ¿No se esperaba usted? O sea, venía especulando mucho, ¿ah? Bueno, nosotros nos enteramos de la existencia de este habeas corpus el día miércoles, cuando comenzaron los medios de prensa a decir que se estaba discutiendo en ese momento un habeas corpus presentado a favor de Alberto Fujimori. Anteriormente no sabíamos. Se han presentado muchos habeas corpus a favor de Fujimori y hemos ido haciéndole seguimiento, pero de este en particular nosotros no teníamos conocimiento. Se escapó, pasó bajo la radar. En realidad es un habeas corpus presentado en abril del año 20 a un juez constitucional de Ica. Y es a partir el propio doctor Nakazaki dice que tampoco se había enterado de la existencia de este habeas corpus, ¿no? Bueno, ahora, ¿lo ha podido leer usted? Son 8 páginas, mientras que el de Nakazaki creo que es 300 páginas, ¿no? Bueno, lo que sabemos nosotros de este habeas corpus es que ha sido presentado efectivamente en Ica, lo ha sido desarrollado más por los medios de prensa, y sí nos causó mucha sorpresa porque nosotros llevamos el caso tanto Barrios Altos como el caso Cantuta ante la Corte Interamericana, y hay un procedimiento de monitoreo de parte de la Corte Interamericana sobre el cumplimiento de las sentencias en ambos casos. Y el procurador supranacional es el que emite los informes hacia la Corte. Entonces, el procurador supranacional, sabiendo que, entiendo yo que él tomaba conocimiento de la existencia de este habeas corpus, ya que quien sale a juicio en esos habeas corpus es el procurador del Poder Judicial. Entiendo que debe haber tenido alguna comunicación, esta nunca fue remitida a la Corte y por lo tanto para ponernos en conocimiento a los representantes de las víctimas de la existencia de un posible proceso ante el Tribunal Constitucional sobre esto. Por eso le digo, con sorpresa y después con indignación ante conocer el fallo. De acuerdo. No sé si ha escuchado la entrevista que hemos hecho antes. Yo quisiera que me precise usted, porque he quedado un poco confundido, sobre el concepto de indulto humanitario. ¿Ese concepto existe en nuestro derecho positivo? A ver, hay determinadas circunstancias en que se señala de que se pueden dar algunas cortes de este tipo de indultos por las circunstancias que está viviendo algún condenado, ¿no? Ya se ha aceptado indultos humanitarios, incluso cuando se lleva este ámbito a la Corte Interamericana, la Corte señala que si bien es cierto, las personas que han sido condenadas por graves violaciones a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad, no hay esa prerrogativa de indultos o de corte de condenas, pero que estando a las circunstancias que tampoco se puede permitir que se agrave la situación de salud, de integridad de cualquier persona condenada a este tipo de delitos, cuando la carcelería va a agravar su situación, es posible, ¿no?, evaluar el recorte de la pena de cualquier de estas personas dándole este tipo de indultos humanitarios. Entonces hay una práctica de indulto humanitario, aunque el concepto no exista como tal en nuestro ordenamiento legal. Efectivamente, hay una práctica dada para determinadas personas cuyas circunstancias personales de salud implicarían un agravamiento
dentro de la cárcel. Pero sí, sabemos también nosotros que ha habido un abuso también de ello. Recordemos el caso de Crucillat, que se lo dio por una situación médica y que después lo vieron todo el mundo tranquilo en la playa disfrutando de la vida, ¿no? sí. Por eso es que la Corte Interamericana, cuando evalúa, cuando nosotros llevamos, cuando el presidente Kuczynski en ese tiempo otorga el indulto humanitario a Alberto Fujimori, nosotros presentamos ante la Corte Interamericana un pedido de revisión de este indulto. Y la Corte señala en su resolución del 30 de mayo del 2018 que en determinadas circunstancias puede evaluarse el otorgamiento de este indulto, pero con determinados parámetros. Claro que Reconocimiento de responsabilidad del hecho ocurrido, el pago de la reparación civil ordenada judicialmente, ¿no? Que se haya colaborado con la justicia y que también se tome en cuenta a las víctimas, que se tome en cuenta a las víctimas de estos casos. ¿Qué quiere decir tomar en social. cuenta? ¿Qué quiere decir tomar en cuenta? ¿Quién debe tomarlas en cuenta y cómo se expresa eso que usted llama tomar en cuenta? Y tomar en cuenta tendría que haberles consultado a las víctimas, tendría que habérseles puesto en conocimiento a las víctimas que piensan del otorgamiento de un indulto. De acuerdo. Ahora, una pregunta que me permito hacerle, que la lleva al límite entre su calidad de abogada y su calidad de ser humano. Las víctimas, sabemos, no olvidan cuando pierden a un ser querido, a un hijo, a una madre, a un hermano, a un cónyuge. Las décadas pasan y la memoria persiste, tenaz. Lo vemos en Europa, con los procesos que se llevan a cabo después de 70 años de hechos cometidos. Y lo vemos en América Latina en varios lugares. De manera que efectivamente uno nunca olvida cuando un pariente cercano es asesinado, el cuerpo es despedazado, quemado con gasolina, enterrado en un pampón. De manera que comprendemos eso perfectamente. La pregunta es, ¿bajo qué condiciones víctimas o asociaciones de víctimas podrían estar de acuerdo con un indulto humanitario llegadas las circunstancias? Su opinión sobre este punto. Sí, no, las víctimas lo han señalado. Tanto Gisela Ortiz como otras de las víctimas que dicen, nosotros no nos oponemos a un indulto humanitario, pero no un indulto fraudulento, no fraguando documentos, no con componendas políticas, sino que efectivamente se compruebe que la persona efectivamente está mal de salud, que efectivamente las condiciones carcelarias, que no son las de cualquier reo, perjudican su salud, pero que también se realice adecuadamente, que haya un reconocimiento de responsabilidad. Entonces, las víctimas han dicho con total claridad, no se opondrían a un indulto en esas circunstancias. Pero lo que pasa aquí es que pongámonos que efectivamente Alberto Fujimori está grave y que las condiciones, a pesar de ser excelentes las condiciones a comparación de otros reos, las circunstancias de su detención agravan su salud, podrían pedir el indulto, pero también Alberto Fujimori ha tenido tiempo y su familia tiene tiempo como para pagar la reparación que debe, pedir disculpas a los deudos, hacer un reconocimiento de su responsabilidad y pedir el indulto. Las víctimas no se van a oponer si es que se lleva a cabo con esas, pero lo que han preferido es pisotear los derechos de las víctimas, reírse de las víctimas. Hace muy poco, ¿quién terruqueó a la señora Rayra Cóndor? ¿Quién ha estado terruqueando a Gisela Ortiz? ¿Quién ha estado diciendo que las víctimas de la Cantuta eran terrucos? En vez de reconocer que eran víctimas, que se les hizo un daño, han preferido pisotear la dignidad de los familiares, pisotear la dignidad de las víctimas y después simplemente pasar por encima de los estándares interamericanos, pasar por los propios estándares constitucionales para validar un indulto fraudulento. Muchas gracias, señora Gloria Cano. Recuerdo que usted es abogada de las asociaciones de víctimas, en particular desde su asociación pro derechos humanos llamada APRODE. Muchas gracias y muy buenas noches, señora Gloria Cano. Vamos a hacer una pausa, después de la cual recibiremos a la excongresista de la bancada fujimorista, Carla Schaefer. O podemos ir directamente con la señora Schaefer. Señora Schaefer, buenas noches. Buenas noches, señor Carvalho. ¿Cómo No le va? sé si ha escuchado usted